¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente. Ya estamos tardando por ahí un poquito más en subir videos porque pues se vino la chamba, se vino el trabajo presencial, se vino toda la parte de la administración y bueno, estamos un poquito retrasados en cuestión de la organización del contenido del canal, pero qué bueno que ustedes siguen por aquí contactando algunas de las temáticas que he estado viendo, que ahí llegan más suscriptores, que llegan más likes, algunos comentarios. Entonces, muchísimas gracias por haber visto varios videos de mi contenido del canal. Entonces, estamos aquí regresando ahora con un video más que se llama y lleva por título ¿Cómo puedo evaluar mi forma de planear? Estamos ahora viendo realmente que la planeación viene siendo el secreto para poder garantizar los aprendizajes de los niños. Es la clave. Realmente es la clave porque encontramos cada uno de los pasos, las formas, los recursos, y esta parte de la planeación es la metodología de la enseñanza, que incluye métodos, actividades, estrategias y recursos y medios utilizados para poder garantizar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces debemos de tener conciencia de que lo que estamos haciendo, que lo que estamos proponiendo, que lo que estamos construyendo a través de nuestra planeación, y vamos a valorar realmente si nuestra planeación es de calidad. Vamos a valorar o entender un poquito cómo estamos haciéndole con nuestra planeación, si solamente la estamos haciendo por cumplir administrativamente o porque solamente encontré actividades interesantes o porque creo que esto les puede ayudar a mis alumnos, porque siempre lo he hecho así, porque adecué las actividades. Bueno, con estas pequeñas recomendaciones o con estas pequeñas, digamos, análisis o reflexiones, podemos analizar si realmente nuestra planeación está cumpliendo con su objetivo, ¿no? Entonces, la parte metodológica de la planeación es ni tan compleja ni tan sencilla para cada quien, pero desde mi punto de vista creo que es la base y debe ser la parte esencial y en lo que el maestro debe estar especializado para poder garantizar los aprendizajes, como ya lo he venido mencionando. Entonces, poco a poco vamos a ir analizando esta parte. Entonces, para empezar, debemos comprender que ¿cómo puedo evaluar mi forma de planear? Esto es como una metaplaneación, o cómo podemos comprender cómo se genera este proceso. La planeación es en la parte administrativa y gestiva del aula del docente. Entonces, en esta parte vamos a ver cada parte, cada indicador que nos puede ayudar. Entonces, vamos a ver inicialmente, la planeación prefigura cómo actuará el docente. Debemos de comprender, más que prefigurar, preconfigura cuál va a ser la experiencia de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde el inicio, cuando nosotros estamos viendo qué es lo que vamos a planear, qué es lo que vamos a construir, debemos encontrar las razones del por qué lo estamos haciendo de esta manera. ¿Y quiénes van a ser las razones? Pues lógicamente las necesidades del estudiante, que ya debemos haber estudiado también a partir de funciones metodológicas del diagnóstico. Debemos analizar el currículum, su estado de desarrollo cognitivo, su nivel de desarrollo en cuestión de las habilidades básicas, y bueno, muchas cosas y elementos que debemos analizar. Entonces, a partir de eso debemos de crear una planeación que debe configurar o preconfigurar cómo actuará el docente. Aquí nos menciona esta pequeña recomendación, que es prefigura, porque creamos una figura previa de lo que se puede llegar a hacer, pero también podemos configurar sobre las maneras en que vamos a actuar. Entonces, de esta forma podemos entender también que el maestro debe buscar cada uno de los términos, cada una de las formas en las que va a llegar a los alumnos. Entonces, la forma de planear depende también de las habilidades de cada quien, y entonces este ambiente que estamos generando para cada uno de los estudiantes pues depende demasiado de lo tan especializado que esté el docente, de sus habilidades docentes, de sus competencias, del sentido que le está dando a su propia labor, de lo que está pensando por hacer, porque los efectos de lo que nosotros estamos haciendo pues no es más culpa que de nosotros mismos, porque yo estoy decidiendo implementar esa actividad, yo estoy decidiendo entrar de esa forma al aula, yo estoy decidiendo cómo voy a hablarle a mis niños, cómo le voy a hablar a mis adolescentes. Yo también estoy decidiendo cómo voy a coordinar, organizar toda la parte del sistema áulico, incluso ahorita ya con la parte híbrida de la educación. Entonces, de esta forma vamos a ver
que para poder entender qué tanta calidad o qué tanto éxito estamos teniendo, debemos irnos a la parte de la evaluación, que la evaluación de la forma de planear requiere analizar el plan y sus componentes en términos de la manera en que se concretaron. Entonces aquí debemos de configurar todo lo que es la experiencia de aprendizaje a partir de lo que nos proponen los planes y los programas, sus componentes, pero sobre todo las condiciones contextuales con las que nos están a las cuales nos estamos enfrentando con los estudiantes, ¿no? Entonces, desde esta forma, creo que es una buena estrategia para reflexionar, para cambiar, para movilizar los saberes y no caer en una zona de confort en la que nada más estemos pasando contenidos y actividades. Y ya por ahí lo he estado mencionando, que estamos regresando de lo que estábamos viviendo antes de la pandemia, y post pandemia estamos repitiendo los patrones. Entonces, debemos de quitar esa parte, y una pequeña técnica que podemos usar es la evaluación de la planeación. Entonces, para eso vamos a llegar a la parte de los indicadores, que vamos a ir desglosando de uno por uno. Entonces, lo primero que tenemos que valorar a partir de lo que es la planeación, y debemos ir evaluando poco a poco, es la adecuación. Inicialmente, la adecuación de los objetivos. ¿Qué tanto estamos adecuando los objetivos? Recuerden que por ahí tenemos algunos aprendizajes esperados, tenemos algunas competencias, tenemos algunos indicadores de desempeño, de perfil de egreso. Entonces, según a las condiciones que estemos viviendo, ¿qué tanto los estamos adecuando? Entonces, para eso debemos considerar esta adecuación en torno a las características de los estudiantes, de la escuela, de la comunidad, de nuestros materiales, de nuestros tiempos, de todo. También debemos de considerar todo lo que son las necesidades psicológicas, académicas, emocionales, etcétera, sociales, y todo lo que engloba las necesidades de los estudiantes. Entonces, ¿qué tanto estamos adecuando nuestros objetivos, nuestras metas a estas partes, a estos indicadores, ¿no? Entonces, igual también debemos comprender lo que es la parte de los intereses. Los intereses no son más de lo que le gusta hacer el niño, lo que le gusta vivir, la parte que le gusta experimentar. Entonces, si lo comprendemos, lo estudiamos y lo analizamos, entonces, ¿qué tanto lo estamos adecuando? Otro indicador viene siendo la adecuación de la secuenciación de contenidos. Todo lleva una metodología, todo lleva un nivel y un paso. Aunque ahora ya no se solicita mucho el desarrollo de contenidos, también es importante saber cómo lo vamos a secuenciar, puesto que los libros y los programas todavía los manejan como base y fundamento y herramienta del desarrollo de habilidades de cada uno de los estudiantes, o en realidad el desarrollo de las competencias. Entonces, aquí, en torno a la secuenciación de los contenidos, debemos hablar en función de la estructura lógica de la materia y sobre todo del enfoque metodológico pedagógico de la propia asignatura. Acuérdense que cada campo formativo tiene un enfoque. Entonces, el enfoque del español, el enfoque de las matemáticas, etcétera, ¿no? Y también lo debemos hacer en torno al nivel evolutivo de los niños, de los alumnos. Debemos de comprender el nivel en el que se encuentran, ya sea operaciones concretas, desarrollo formal, etcétera. Ustedes ya los conocen. Entonces, debemos comprender también la parte de las barreras de aprendizaje y para la participación que pudiesen estar presentes en nuestras aulas. Entonces, a partir de la adecuación de los contenidos, de la secuencia de los contenidos o de la situación de aprendizaje, también podemos ir generando una excelente experiencia de aprendizaje con nuestra planeación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Valorar qué tanto, en qué medida estamos adecuando esa secuencia de contenidos. Ahora también vamos con la parte del indicador de congruencia de las actividades de enseñanza. ¿Qué tan congruentes están siendo estas actividades de enseñanza en relación con los objetivos? Si lo que yo estoy proponiendo corresponde con los objetivos. Debo analizar, debo determinar, ok, estoy poniendo ya sea tal lotería, tal memorama, tal actividad, tal juego, y estoy cumpliendo con los objetivos. Ahora aquí en esta parte de los contenidos de los campos de formación, ¿qué tanto están correspondiendo las actividades con los contenidos de los campos de formación? Y sobre todo, estas actividades están correspondiendo con el desarrollo de competencias, porque acuérdense que estamos favoreciendo competencias, y dentro de nuestras competencias y dentro del análisis y de la propia autoevaluación de nuestra práctica, podemos darnos cuenta de qué tan significativas están siendo estas actividades. Entonces, dentro de lo que me cabe, dentro de lo que yo propongo para analizar esto,
es la parte de la evaluación de la planeación. Lo podemos hacer mediante un registro, mediante una bitácora, mediante una lista de cotejo y considerar estos contenidos. Y yo de alguna manera lo tomo en cuenta desde esta forma al visitar algunas de las escuelas, algunas clases de los maestros. Entonces les propongo algunas recomendaciones, pero bueno, seguimos con esta parte. Y vamos a ir ahora con la congruencia de las actividades de aprendizaje o tareas. Realmente con estas actividades de aprendizaje también debemos buscar la congruencia con los contenidos, con los objetivos y con el desarrollo de competencias. Una cosa son las actividades de enseñanza, otras cosas las actividades de aprendizaje, para que lo sepamos diferenciar. Y entonces nos iremos a la parte de lo que es la adecuación de las actividades de evaluación. Acuérdense que tenemos que adecuar realmente la evaluación también a las características de los estudiantes, a las necesidades, intereses y a sus niveles evolutivos. ¿Por qué? Porque no podemos estar poniendo, por ejemplo, un examen igualito, estandarizado a tal cual para todos, porque no todos tienen las mismas habilidades, estilos de aprendizaje o ritmos, y realmente su propio aprendizaje no se va a estar evidenciando con un solo instrumento realmente muy cuadrado. Entonces, de esta forma podemos buscar nuevas alternativas para poder evaluar a cada uno de estos niños. En este caso, debemos analizar de qué forma estamos evaluando, qué estamos usando para evaluar. Llevamos los registros, en torno a la evaluación tomo decisiones, estoy cambiando, estoy modificando algunas cosas. Entonces, yo les propongo que de esta forma podemos encontrar respuestas para mejorar cada día nuestra propia planeación, cada día nuestra propia organización de las clases. No debemos olvidar ciertos elementos básicos como es esta parte de la evaluación. En este caso, yo les propongo que no sea una planeación tan exhaustiva, tan grande, tan exageradamente nutrida de contenidos o actividades, sino busquen actividades realmente significativas, actividades que propongan retos a los niños, que favorezcan competencias, habilidades y que sobre todo los levanten de ese estancamiento que pueden estar experimentando después de la pandemia. Entonces, ante este caso existe un pequeño diagrama que nos puede ayudar. Aquí podemos ver en el número 1 que debemos revisar la coherencia y concreción de objetivos, contenidos, actividades y medios usados con los resultados obtenidos. 2. Debemos confrontar el plan de enseñanza personal con el desarrollo real de esta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto que tenemos planeado, debemos confrontar realmente sobre la manera en que se está ejerciendo y aplicando para poder valorar qué tanto estamos logrando, qué tanto estamos alcanzando. Para esto debemos poner atención en los aprendizajes de los niños, en el desarrollo de sus competencias básicas. Debemos revisar la adecuación de las actividades de enseñanza en términos de la facilitación y el logro de los aprendizajes o competencias básicas. Ante eso también debemos revisar las tareas y los ejercicios de aprendizaje desarrollados por los alumnos y valorar las actividades y los criterios de evaluación desarrollados. Estos no son más que nada los criterios que les acabo de explicar. Entonces, sobre esto podemos encontrar la respuesta en qué debemos mejorar como maestros frente a grupo. Entonces, sobre esto les quería hablar. La planeación no es para tomarlo en cuenta como un documento administrativo, no es carga administrativa, es lo que te toca hacer como maestro. Muchos podemos decir, hijo, es que yo ocupo este formato, ¿cuál será el correcto? No hay ningún formato correcto. El que te sirva a ti, el que te funcione a ti, con el que estés consciente, el que te dé significado y te dé resultados, ese es el formato correcto. Entonces no hay tampoco una forma establecida, idónea de planificar, sino que cada quien va a planear como más le convenga, le guste y le funcione. Entonces, de esta forma podemos garantizar realmente los aprendizajes de los estudiantes. Aquí, este esquema de acción nos puede dar demasiada funcionalidad. Entonces, en este caso, les propongo que evalúen su planeación, véanla, escúchenla, siéntanla, analícenla. Pueden hacer registros de reflexión docente al final de cada día o al final de cada semana, y sobre esto podemos estarlo reconsiderando para la reestructuración de su planeación. Tomen en cuenta estos criterios que les acabo de compartir y tomen en cuenta cada una de las partes que tienen en su planeación sobre el cómo pueden cambiarla, mejorarla y perfeccionarla, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, suscríbanse, den like, compártanlo. Por favor, encuentren algunas maneras de mejorar su trabajo y sobre todo, mucho éxito en este trabajo híbrido presencial, ¿sale? Nos vemos en el próximo.